Hola a todos, soy Yair Ayala, ingeniero de Novastar. Bienvenidos a la sesión de capacitación de nivel 1 para ingenieros certificados de Novastar. Esta sesión de capacitación es el curso básico y está dirigido a las participantes que tienen menos experiencia en pantallas LED. Bien, comencemos con la interfaz de señal de video. El primero y uno de los más comunes es HDMI. HDMI es un reemplazo digital de los estándares de video analógicos. A continuación, se muestran algunos estándares de interfaz de HDMI. El ancho de banda de HDMI 1.3 es suficiente para Full HD, que es de 1920 por 1080. En cuanto a la resolución 4K a 60 Hz, que es 4 veces mayor que la resolución HD, podemos utilizar el HDMI 2.0. HDMI 2.1 puede soportar hasta la resolución 8K, lo que es 7680 por 4320. A veces puede que veas HDMI 1.4 en procesadores LED. Quizás te preguntes qué resolución puede alcanzar HDMI 1.4. Su ancho de banda es el doble de HDMI 1.3, por lo que puede manejar dos Full HD a 60 Hz, que es 4K por 1K. Si reduces el fotograma a la mitad, puedes obtener una resolución 4K a 30 Hz con un HDMI 1.4. Bueno, aquí la pregunta, ¿qué significa 30 Hz y 60 Hz? Antes de entender esta pregunta, necesitamos saber qué es la frecuencia de actualización. La frecuencia de actualización es la cantidad de veces que una pantalla actualiza su imagen por segundo. Esto se mide en Hz. Cuanto mayor sean las veces, más suaves aparecerá la imagen, especialmente durante las escenas de rápido movimiento. Por lo tanto, 30 Hz significa que la pantalla actualiza la imagen 30 Hz por segundo, mientras que 60 Hz significa que la pantalla actualiza la imagen 60 Hz por segundo. Cuando mayor sea la frecuencia de actualización, menos ancho de banda queda. De esta forma, se puede observar que dentro del mismo ancho de banda determinado de la resolución y el fotograma son mutuamente excluyentes. Bien, veamos el segundo, DisplayPort. Se utiliza principalmente para conectar una fuente de video a un dispositivo de visualización, como un monitor de ordenador. También puedes transferir audio, USB y otras formas de datos. DisplayPort se diseñó para sustituir a VGA y DVI. Aquí se muestran algunos estándares de interfaz DisplayPort. DP 1.1 puede manejar Full HD a 60 Hz. Y DP 1.4 puede manejar 4K a 60 Hz. Y por último, DP 1.4 puede manejar 8K a 60 Hz. El tercero es DVI. La interfaz digital se utiliza para conectar las fuentes de video, como un controlador de pantallas de video o un dispositivo de visualización, como un monitor de ordenador. Se desarrolló con la intención de crear el estándar de la industria para la transferencia y comprensión de contenido de video digital. Según el estándar BESA, se divide en enlace simple y enlace dual. Single Link admite una resolución de 1920 por 1200 y una frecuencia de actualización de 60 Hz. Dual Link admite una resolución de 3840 por 1080 y una frecuencia de actualización de 60 Hz. DVI-I es una interfaz que integra funciones de transmisión de señal digital y análoga, y también se divide en enlaces únicos y enlaces duales. Esta interfaz es muy versátil y se puede utilizar para conectar varios tipos de pantallas, ya sean digitales o análogas. DVI-D es una interfaz puramente digital adecuada para conectar pantallas digitales como pantallas cristalinas, LCD y proyectores digitales. DVI-A es una interfaz puramente análoga que se utiliza principalmente para conectar a pantallas análogas tradicionales. Su configuración de pines es similar a la interfaz de VGA, es compatible con pines VGA y muestra imágenes transmitiendo señales análogas. Con el desarrollo de la tecnología, como la aparición de interfaces como HDMI y DisplayPort, el uso de la interfaz DVI en nuestros dispositivos ha ido disminuyendo gradualmente. Ahora se encuentra la interfaz SDI, que se utiliza generalmente para cámaras y transmisiones. Es una familia de interfaz de video digital estandarizada por primera vez por SMPTE. 3D SDI puede soportar Full HD.
12G SDI puede soportar 4K. El último es VGA, que es el controlador de pantallas de video y el estándar gráfico de acoplamiento. Siguiente, veamos el cable de señal de control. Los cables USB son cables de control más comunes utilizados en los controladores LED, porque están listos para usarse cuando se enchufan. RJ45 es una interfaz de red común que utilizamos para conectar computadoras, enrutadores, conmutadores y otros dispositivos de red para lograr la comunicación de red a través de cable red. En la mayoría de los casos, cuando conectamos dispositivos terminales como ordenadores, portátiles y servidores a dispositivos de red como enrutadores y conmutadores, se suele utilizar cables directos fabricados según el estándar T568B. Secuencia de línea 568B, de izquierda a derecha, naranja-blanco, naranja, verde-blanco, azul, azul-blanco, verde, marrón-blanco y marrón. Interfaz óptica. Los conectores de fibra óptica más utilizados en la industria son los conectores LC. Su mecanismo de enganche de conector modular da como resultado un tamaño de pin pequeño, 1.25 milímetros, lo que aumenta la densidad de la interfaz en los bastidores ópticos. Un conector LC requiere dos fábricas, una de entrada y una de salida. Por lo tanto, cada fibra dual monomodo utilizada en nuestro CBT 4K-S tiene solo un conector LC. Ahora vamos a conocer algunos conceptos críticos del módulo LED. El término píxel es la unidad más pequeña de la pantalla LED. Cada píxel rojo, verde y azul puede funcionar en conjunto como una unidad y mezclar varios colores. Pitch de píxel. Pitch se refiere a la distancia central entre dos píxeles. Píxel por pulgada se refiere al número de píxeles en una unidad de área, generalmente medido por el número de píxeles en un milímetro cuadrado. Ahora veamos número de escaneo. Número de escaneo se refiere a los conjuntos de datos. Deben escanear la cantidad de filas necesarias para completar un recorrido circular, y a medida que aumenta el número de escaneos, se reduce la cantidad de circuitos integrados de control necesarios y el costo del módulo es menor. En consecuencia, el efecto de visualización es peor. Frecuencia de actualización visual. Cuando un conjunto de datos completa una ronda de escaneo, se denomina una frecuencia de actualización, y la cantidad de veces que se completa la actualización en un segundo en la frecuencia de actualización visual, Hz. Cuando mayor sea la frecuencia de actualización, más estable será la visualización en la pantalla. La frecuencia de actualización visual es uno de los parámetros más importantes para determinar el efecto de visualización de la pantalla LED. El chip PWM puede alcanzar 3800 Hz, el chip común puede alcanzar 1920 Hz, el chip universal puede alcanzar 960 Hz. La frecuencia de actualización refiere a la velocidad a la que se actualiza la pantalla, generalmente expresada en hercios. 30 Hz significa que la pantalla actualiza su imagen a 30 Hz por segundo. Ahora viene lo más importante, la calibración. Las pantallas LED están limitadas por la discreción de las materias primas existentes, la inmadurez de la tecnología existente y el envejecimiento y la atenuación de los LEDs. Por lo tanto, el problema de la desigualdad de las pantallas LED es generalizado. Por lo tanto, es necesaria una calibración. Ahora observamos esta imagen. Aquí se muestra la distribución de la gama de colores. Como puedes ver, antes y después de la calibración, la cromaticidad de cada rama LED se compone punto por punto. El efecto de la pantalla LED mejora considerablemente. Aquí se muestra una distribución de brillo antes y después de la calibración. Y aquí está el efecto de visualización antes y después de la calibración. Nivel de escala de grises. El nivel de escala de grises es el rango de nivel de brillo de la imagen en gris. En pocas palabras, se refiere a cuántos niveles de brillo puede tener la pantalla, desde el negro total hasta el más brillante. Cuanto mayor sea el nivel de gris, más delicada será la visualización en pantalla. Aquí podemos ver la diferencia, uno es nivel bajo y el otro es nivel alto. Esto es todo de la presentación, gracias por su tiempo, nos vemos, hasta luego.